Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa que estrenamos en 7 Televisión, Sierra y Mar. Ese nombre histórico que hace 39 años un partido político quiso ponerle a la provincia de Cádiz. De alguna manera refleja la realidad geográfica de esta provincia tan diversa, de 44 o 45 ya municipios. A lo largo de las diferentes semanas iremos sacando documentales de cada uno de los municipios, la evolución de estos municipios en los últimos 40 años, gracias a la gestión de los ayuntamientos democráticos, e invitaremos a alguna persona destacada de estos municipios para conocer un poco cómo han cambiado, qué es lo que ha evolucionado, qué ha mejorado en la vida de los ciudadanos. Empezamos hoy con un conocido de esta misma casa, el escritor Enrique Montiel, tertuliano del Café del Correo desde hace muchos años y cañailla de pro. Entonces con él vamos a iniciar esta serie de programas después de la intervención de Enrique y de la entrevista que le hagamos a Enrique. Emitiremos el documental para que ustedes mismos se hagan una composición del lugar. Así que buenas noches, Enrique. Buenas noches. ¿Qué ha cambiado en San Fernando? Bueno, lo primero que me gustaría decirte es que tú hablas de 40 años, mi memoria es de 60 años. Yo tengo memoria de cómo era la ciudad hace 60 años. Y entonces me gustaría empezar diciéndote algo, ¿no? Que la mirada que yo tengo de la isla de hace 60 años me llevaba a una isla muy anterior. Es decir, el proceso acelerado de cambio que se ha dado en casi todas las ciudades en los últimos 40 años, si se tiene en cuenta, si se mira o se compara con los años 50, que son los años donde yo nací y donde yo tengo la primera imagen de la ciudad, ¿no? Pues hay un contraste muy grande, por una razón. Porque en la isla de mi infancia, en la isla de los 50, estaba todavía la isla de los años 20, los años 10, incluso del siglo XIX. Había cosas en la ciudad que yo viví en los años 50 que yo estoy seguro que era la misma ciudad del siglo XIX. Por ejemplo, yo me acuerdo que en mi casa se cocinaba a carbón, con carbón. Y mi madre me mandaba a por carbón de niño a una plaza, la Plaza de la Pastora, ¿no? Que estaba cerca de donde yo nací. En esa plaza había un grifo, una fuente, donde la gente iba a coger agua, porque en la ciudad, en los años 50, todavía no había un alcantarillado en condiciones, ni había una red de agua. Entonces había en la Plaza de la Pastora un grifo. Después yo he visto la llamada Isla de las Huertas, ¿no? Sabes que una forma, yo en una novela llamé a la isla Pago de las grandes familias gaditanas, ricas y burguesas. Es decir, la ciudad que yo vi en ese tiempo era la ciudad de las huertas, la ciudad de los manchones, la ciudad de los árboles, donde se tiraba a las tórtolas o a los cazadores, ¿no? Entonces como ahora se vertebraba en torno a una calle, que era el viejo camino, el camino real, o el viejo camino que iba desde tierra firme, puesto que la isla y Cádiz son o una isla o dos islas, ¿no? En tiempos de los griegos fueron 3, le llamaban, ¿no? Las Gadeiras, las islas gaditanas, ¿no? Entonces, por el Puente Zuazo se entraba en la isla, pero claro, desde el Puente Zuazo a las primeras casas, pues eso era como otro mismo. Estaba el caño de Santipetri, grande, el que el puente sortea, y después toda la zona de esteros y salinas que estaba entrando a la isla a mano derecha, donde hoy está Cupimar y todas esas casas, etcétera, ¿no? De tal manera que la venta de Vargas era como una venta de carretera, fíjate, ¿eh? Y por ser como una venta de carretera tenía derecho a un teléfono, donde la gente podía parar a hacer una llamada, que era una cosa obligatoria, ¿no? Entonces, claro, esa ciudad que yo he visto, la he visto en la ciudad, las calles
estaban de piedra, se llaman de chino peludo, que estamos hablando de una ciudad como la isla, que es una ciudad de las más importantes, junto con Jerez y Algeciras y Cádiz, como las 4 grandes ciudades de Cádiz. Bien. Y después también otra cosa que había en aquella ciudad, que yo recuerdo, y quizás ya también en los 60, es que había como una ciudad dentro de la ciudad, que además se llamaba así, la población naval de San Carlos. La población naval de San Carlos prácticamente era desde la vía del tren hacia todos los cuarteles y la Carraca, por supuesto. Todo eso era como una tan población militar era que el director de la escuela naval, que luego fue director de la escuela de suboficiales, era el alcalde de la población naval de San Carlos. ¿Por qué? Porque la marina que diseña Ensenada, Carlos III, era una marina como autónoma. O sea, tenía su terreno, su territorio, tenía su código de justicia, tenía todo. Bueno, fabricaban el pan, había la fábrica de pan, tenían los cuarteles para las comidas, en fin, todo, ¿no? Era como una población autónoma dentro de la isla, ¿no? Estos son elementos, ¿no? O sea, por una parte las huertas y todo ese mundo fantástico precioso, ¿no? Que ya te digo que era el Cádiz del 18 y del 17, la isla del Cádiz de la famosa familia, bueno, una de las mayores fundaciones, que es la Compañía de María, que es un colegio para niñas estupendo, fue una donación de una gaditana, de Arteaga, María de Arteaga, que estaba casada que eran unos comerciantes burgueses gaditanos. Por los Mora, ¿no? Sí, puede ser, sí. Bueno, pues esta familia, ya te digo, le dio a la ciudad todo ese... Y luego también, claro, en la ciudad quedaba... Moreno de Mora, ¿no? Sí, algo así, pero en la ciudad, esa ciudad que tenía estos contenidos, también tenía unos contrastes. Era la ciudad de los sabios, porque estaba el Real Observatorio de la Armada, donde estaban, bueno, los grandes matemáticos, los grandes físicos. Después era la ciudad del Hospital Naval, donde estaban cirujanos, médicos, tal, ¿no? Y después era la ciudad de la Marina. O sea, no solamente que cada 2 meses llegaban 1000 y pico de muchachos de toda España a los cuarteles para hacer el servicio militar obligatorio, sino que estaba esa población, digamos, que refleja también Luis Berenguer en su novela Sotavento, ¿no? Es decir, estamos hablando de una ciudad realmente, si la miras así, Fernando, tú que eres muy crítico, me darás la razón de que es una ciudad múltiple, una ciudad como muy curiosa, ¿no? Pero muy mediatizada por la Armada, ¿no? Completamente, pero en lo bueno, o sea, también. El alcalde, de alguna manera, estaba casi nombrado por la Armada, ¿no? Bueno, y casi supeditado a la Armada. Eso fue en los 40 años de dictadura, ¿no? Pero no siempre, aunque hubo alcaldes que fueron militares, ¿no? No era una condición sine qua non. No, pero que si la Armada no le hacía gracia a un alcalde, terminaba cayendo, bueno, ¿no? Lo que sea. Si a una Armada no le hacía gracia a algo... Si llegaba don Faustino, y decía, bueno, don Faustino, ese fuera. No, es que don Faustino estaba en Guinea. Don Faustino era el alto comisario de España en Guinea. Sí, yo sé. ¿Sabe que dos Cañellas... Mi padre lo conoció. Dos Cañellas, el general Varela, fue alto comisario de España en Marruecos, y don Faustino, que era el almirante, estuvo de alto comisario en Guinea. O sea que la isla siempre ha tenido además importantes personalidades en los gobiernos. De alguna manera, Enrique, estaba toda la isla muy supeditada a la Armada. Es decir, la construcción naval, es decir, las fuentes de empleo de la isla la principal era la construcción naval, es decir, sí. Bazán, lo que luego fue la Bazán. Eran 2 grandes fábricas, era la fábrica de San Carlos, que era una fábrica de artillería, ¿no? Que fue una fábrica de artillería, exactamente. Ahí estuvo de ingeniero el padre de mi amigo García Goyó, padre de Quique, era ingeniero, hizo todos los cañones allí. Y después estaba la Bazán, la llamada Bazán, que luego fue... Era Navantia, pero allí es conocido como el Consejo Regulador o la Bazán. Claro, la Bazán fue también... había que darle empleo a los rojos, ¿no? A los rojos que habían quedado, había gente que, tú sabes, tenía gente con estudios, con carreritas, le había que darle algo porque lo habían depurado de sus carreras, habían perdido tal. Le hicieron una barriada. Sí, ¿no? La barriada para los trabajadores. Hicieron dos barriadas. La barriada Bazán, se llama así, Bazán, o de los anclas, porque era un manchón donde estaban las anclas allí, las anclas de la Almadraba.
Entonces, en ese solar hicieron una barriada de pisos y también en el parque, o sea, porque la isla terminaba prácticamente en el callejón de Almendral, y el parque lo hicieron y detrás del parque estaban lo que se llama en la isla los laperos, el lapero que era el los vertedero, aperos, ¿no? Aperos, donde vale. estaban los aperos tal, y después estaba el matadero estaba allí y allí se mató, pero todo eso en medio de, yo lo he conocido, todo eso era en medio del campo, ¿no? O sea, realmente la ciudad era la calle real y las casas que había a ambos lados. Sí, casas sabes, señoriales, espléndidas. las casas señoriales todas, maravillosas, ¿no? Estaban en la misma calle. A medida que bajaba la calle, iba bajando el nivel de... Eso lo reflejé en mi novela Calle Comedia. La gitanería, Sí. de alguna manera, ese núcleo gitano tan importante de San Fernando, y que tú conoces también, ¿no? Sí. Tiene que ver con cuando empiezan a recluir a los gitanos que llevan a muchos a la carraca. Claro, ahí está el Sí, origen. Cuando hacen la carraca... Y cuando hacen... los sueltan, por decirlo de alguna manera, les dan la libertad, muchos se quedan a vivir en San Fernando. Pero ¿no? fíjate, no solamente eso. Cuando construyen el dique de San Carlos, es una joya hoy verlo, ¿no? Un dique de piedra precioso que está en la Bazán. Para construir el dique traen, como sabe, a los gitanos en el siglo XVIII, ¿no? 1717. Hay una novela de Ismael Falcones, sí, que se llama La Reina Descalza, y que empieza hablando de Sevilla, no sé cuándo una pragmática, creo de Carlos III, sí, ¿no? Sí, sí. Ordena la reclusión de los gitanos, terminan llevando a miles de gitanos a la carraca. Cuando los gitanos vienen de aquella manera a construir los arsenales de la carraca, el dique, etcétera, la familia se viene. Y las familias de los gitanos que estaban trabajando en los diques se instalan en las poblaciones vecinas, en Cádiz, en San Fernando, en Puerto Real, Puerto Santa María, y en Chiclana. Ahí hay familias que luego se quedan, porque los gitanos dominaban los oficios, sobre todo el hierro, y también eran los matarifes, los carniceros y los tratantes de ganado. Entonces, esas familias se instalan en el barrio de Santa María en Cádiz, en las callejuelas, zonas más humildes de la isla, en Puerto Real también, en Puerto Santa María. Por eso hay esas poblaciones que luego, andando el tiempo, constituirán los grandes núcleos flamencos, ¿no? Y flamencos gitanos. El cambio radical más grande de San Fernando tiene que ver con la peatonalización o la desviación del tráfico de la calle Real hacia las que circunvalan la ciudad. Es decir, que San Fernando era una especie de ciudad lineal, Sí. un poco Arturo Soria avant la lettre, ¿no? Sí, pero entonces ese era todo un eje en torno al cual estaba la ciudad. Sí, pero y luego hay un momento donde se hace la primera circunvalación, y va desviándose el tráfico hasta que al final, de manera, no sé si inevitable o no, termina peatonalizándose lo que era el Camino Real, ¿no? No, pero yo creo que la primera transformación negativa, muy negativa, se realiza en la ciudad en tiempo de un alcalde militar, por supuesto, que se llamaba Joaquín Rubio. Este hombre hizo una cosa que se llamó retranqueo. El retranqueo sirvió para que unos cuantos hicieran mucho dinero con los negocios inmobiliarios, y consistía en que yo te daba altura y tú ampliabas la acera de la calle Real, con lo cual en una calle que se había construido a lo largo de más de 2 siglos, con unos edificios extraordinarios, claro, pero de una planta como mucho de 2, al tú darle altura sobre la base te has encontrado una calle Real que está como una especie de cremallera, una cosa horrorosa, ¿no? Porque esa calle, si se hubiera mantenido, yo he envidiado siempre a Cádiz, porque en Cádiz han defendido el patrimonio de la ciudad mucho mejor que San Fernando. En Cádiz hay unas cuantas heridas, ¿no? Pero, hombre, tú paseas por la Alameda, paseas por los cuarteles, paseas y realmente no se han... Y por el interior también. No hay esos atentados, no se han tirado edificios emblemáticos, ¿no? En la Casa de las 4 Torres sigue. Frente a esto en Cádiz tiran las murallas, que es un pecado que el Señor no va a perdonar nunca al que lo hizo, pero bueno.
Y eso sí, y lo que tú dices también es verdad, claro, cuando Chiclana, es decir, el señor González Jiménez Barrio, perdón, con la inestimable ayuda del señor López Gil, que es el que da la cara, por eso se la han partido, ¿no? Porque él daba la cara para el señorito, consigue lo que desde el siglo XIX quería Chiclana, y es que un tren uniera Chiclana con Cádiz. Y eso se logrará en su día a través de un tranvía. Y el tranvía, Antonio Moreno le da en coba. La calle Real estaba con un estado pésimo, porque claro, por allí pasaban camiones de tonelaje, muchos coches, en fin, era un poco desastre, porque aquel camino originario era un camino para unos carros, para unos coches, pero luego ya, claro, al aumentar el número de coches, camiones, autobuses. Entonces Antonio Moreno y su gobierno, pues dice, me voy a arreglar la calle Real, jugaron de listo un poquito, ¿no? Y van a meter un tren por la calle Real. Eso me parece una barbaridad, porque había otras alternativas, ¿no? Chiclana podía ir a Cádiz en tren, pero por otras alternativas, pero la calle Real no. Arregle usted la calle Real, arréglala usted bien, sea usted ambicioso, pero no me la... Claro, Jiménez Barrio, vía López Gil, le dieron coba y... Pero es un cambio, ¿no? Sí, bueno, se ha peatonalizado, ¿no? Se ha peatonalizado y 10 o 12 años después todavía no ha pasado el tranvía. Bueno, ha pasado un tranvía de pruebas, ¿no? Pero tú bueno. sabes, ahí la expansión natural dentro de lo constreñido que está la isla, sí, entre la ley de costas y el parque natural, sí, es muy complicado para San Fernando su expansión urbana. Sí, pero... Aún así se hicieron barrios enormes como La Ardila, sí, todos esos, sí, bueno, pero en torno a Perijunquera. Pero eso se hizo sobre las huertas, ¿eh? Por ejemplo, toda la zona de La Ardila, la huerta Chávez, la otra, eran sobre huertas, porque además no solamente estaba, lo que bien dice, como el parque natural, estaba la vía del tren. La vía del tren frenaba la expansión hacia el otro lado de la vía, que además ya era parque natural, estaba en la bahía. La vía del tren bordea prácticamente, lo que pasa es que hoy Vallasur ha quedado al otro lado de la vía del tren, pero Vallasur era una zona de parque natural convertida en otro uso, para... Bueno, una pequeña trampilla. Bueno, trampón grande. Pero quiero decirte que en el caso de la ciudad, las huertas son las que, por ejemplo, hoy viven 30.000 personas nacidas en la ciudad de Cádiz, en San Fernando, en una zona que eran huertas. Toda la zona de Campo Soto, se llama Campo Soto, ¿no? Eso eran huertas. Y ahí se han hecho centenares de viviendas, donde la gente de Cádiz ha venido a comprarse un piso, claro. Mucha gente prefería San Fernando al Río San Pedro, entre otras cosas porque de San Fernando a Cádiz hay 5 minutos en el coche, ¿no? 5 minutos, y hay autobuses, hay trenes y tal, ¿no? Pero eso se ha hecho sobre huerta. Realmente el parque natural, la zona del parque natural que afecta es, digamos, lo que sería la Magdalena, ¿no? Ganado al mar, la Magdalena, el polígono, y luego todo lo que iría hasta el puente de Gallinera. Esa zona, yo creo que en su día, lo que es esa zona hasta el Caño, se va a convertir en suelo urbanizable. Para el uso, no sé exactamente el uso, pero se va a convertir, ¿eh? No, de que te estaba haciendo también la reflexión de los cambios de San Fernando. Ahora San Fernando no depende tanto de la Armada, es decir, se fue a Marín, una escuela, se fue a Cartagena, otro, se cerró San Carlos, se ha reducido el tamaño de la Bazán, donde había 2 fábricas, ¿entiendes? Que era tremendo de importante. 6.000 trabajadores en la Bazán. Se quita la capitanía cuando se reforma, se reforma la estructura del ejército, se lleva a Rota la mayor parte de los el mando de la flota. Exactamente, en el organigrama de la Armada, Defensa, desaparece el concepto capitán general de la zona marítima y hay un mando máximo que es la flota, el almirante de la flota. El ARFLO es el jefe de la Armada, digamos, de toda la flota. Pero eso está ya en Rota. En Rota. Entonces, en San Fernando lo que ha quedado es la Comandancia General de Infantería de Marina y los cuarteles de Infantería de Marina. Si bien en Rota tienen también otra... Que te iba a decir que toda esa gente que antes vivían en San Fernando, esa oficialidad, o sea, había por un lado todos los marineros que, como tú dices, que venían todos los años y tal, y luego estaba toda esa oficialidad
y suboficialidad. que vivían en San Fernando, los oficiales que constituían como la aristocracia de la ciudad. Está bien dicho, sí. Que ahora viven todos en el puerto de Santa María. Bueno, En los Vista que Hermosa, trabajan en Rota, claro, los que viven allí. Están Claro. destinados en Rota, Sí. la mayoría, que era gente que antiguamente vivían, entonces Pero claro, vamos, el Club Naval de Oficiales era una cosa pero grande. el tamaño- Cuando don Quintinto Varganes Nuestro cronista, hombre. escribía Estupendo. en el Diario de Cádiz y su departamento, conviene no Noticias de olvidarlo. Marina. Claro, entonces Una de era las cosas más leídas, ¿eh? claro, que era decir, cambios de destino, el que va para allá, el que asciende, el que no sé cuánto, la vida social, digamos, de las clases altas de San Fernando estaban muy supeditadas a la Armada, ¿no? Entonces sus galones y sus Pero mira, cocas, el tamaño allí en San de- Fernando todos sabéis mirar los galones Claro. e identificar Y las estrellas. y las estrellas, cosa que yo no sé porque yo soy inútil para el servicio y Pero que tu suelo, pa- tu- suelo consultarte a ti. Pero tu padre tenía galones también. Claro, claro, sí, Y, pero y en tu familia hay marinos. en mi familia hay marino, pero yo No te nunca ha le dado, presté mucha atención y como cuando tenía dudas te llamaba a ti, Porque pues tú ¿para no- qué voy a aprender? Porque tú no has hecho la mili. No, inútil para el servicio, Ah, amigo, para ese servicio. para ese servicio. Sí, Entonces, también de cualquier manera el tamaño de la Fuerza Armada se ha reducido. Ya no hay un servicio militar obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda Camposoto, el cuartel de Camposoto, a donde van centenares de futuros militares profesionales, ¿no? Que se forman allí, en Camposoto. Y después está la escuela de suboficiales, donde también cada periodo, digamos, se forman un centenar o más de futuros suboficiales. pero la unidad más importante es el tercio de la Armada, El ¿no? tercio de Armada, sí. Y la Escuela de Aplicación de Que Infantería. es la infantería de marina más antigua del mundo, ¿no? Sí, sí. Dicen ellos. Tiene 400 y pico de años. Y el comandante general de la infantería tiene la sede en San Fernando y en su bandera ondea en la antigua capitanía, ¿no? General. Hoy una parte Una convertida. parte del museo. Precioso. ¿Ah, sí? Lo recomiendo. Pero precioso, ¿eh? Muy, 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 muy bonito. Bueno, Enrique, pues Tenemos San Fernando, Club Deportivo, que hemos conocido días de gloria, ¿eh? bueno, no muchos. Bueno, creo que ahora- no presumas, no Sí, muchos. bueno, ahora vamos a sacar un libro, ¿no? En el que, bueno, en que bueno. se cuenta parte de esto, ¿no? ¿Eh? Ya, pero bueno, pero son las maravillas que tiene el fútbol, ¿no? Ya. Bueno, donde Tiene- tú vas a la isla todas las semanas a jugar al fútbol. Al Aunque lado de- no sé al si- lado- no al sé lado si la del gente lo sabe, pero Al lado del tercio de la Armada, Este señor en una tan mayor- instalación militar, este señor tan mayor va a jugar al fútbol. que de vez en cuando, tú sabes que cuando sube el nivel de alerta, nos vemos, tenemos limitaciones de acceso. Pues, alerta terrorista a nivel no sé qué. Tienes que mandar los carnets de identidad, Previamente. no sé cuánto, no sé qué, porque jugamos en una instalación militar. De vez en cuando salta una alarma y aparecen por allí 2 vehículos de la Policía Naval a ver qué está ocurriendo, porque estamos estamos al lado del tercio de la Armada, enfrente del juzgado togado militar no sé cuánto y del colegio de la Brigadier Tofiño. Permíteme se llama. para concluir que diga algo en lo que yo creo, he creído siempre, ¿no? Es decir, la isla sin Cádiz no se entiende. Es que la isla y Cádiz son como las dos caras de una misma moneda, ¿no? O sea, no se entiende. Tus paisanos, no sé si te... Mis paisanos, si no están de acuerdo, me da igual. Yo soy un hombre libre y digo lo Ya, que ya, creo. ya. Pero Además, realmente, que yo te he escuchado esa tesis, hace mucho tiempo. de siempre te la he Siempre, escuchado sí. esa tesis, y siempre he pensado que en San Fernando no sé si estarán muy de Bueno, acuerdo con eso. Tú sabes, había antes rivalidad... Hay esa relación de amor-odio. Rivalidad futbolística, ¿no? Pero, por ejemplo, muchos gaditanos le encanta la ciudad. Claro, esa ciudad que yo te digo, donde estaban las huertas, donde estaba... Era como el patio de recreo, la huerta feraz de Cádiz, ¿no? Y después, hombre, a un cañailla que no le guste Cádiz, que vaya y se lo mire, porque estamos hablando de una de las ciudades más bellas del mundo, ¿no? Cádiz. Entonces, tener al lado y formar parte, por una geografía emocional y sentimental, de una de las ciudades más bellas del mundo, pues yo desde luego me apunto, ¿eh? Me apunto a esa unión de... Yo creo que si la isla se hubiera unido a Cádiz, como estuvo, al Sí, parecer, como estuvo, hasta hace 250 años. a lo mejor hubiera cambiado algo, ¿eh? Bueno, pues damos por concluido esta entrevista y ahora podrán ustedes disfrutar del documental
donde se analiza la evolución de San Fernando desde que en abril del año 79 llegan los primeros gobiernos democráticos después de la dictadura. Situada en el corazón de la bahía de Cádiz, la ciudad de San Fernando, conocida popularmente como la Isla de León, congrega un total de 96.000 habitantes en un término municipal de 30 kilómetros cuadrados. Se trata de una localidad que se encuentra rodeada de terrenos inundables como caños y salinas y sirve de paso obligado para el camino histórico de acceso a la capital, situándose a 8 kilómetros de distancia. Además, posee un gran patrimonio histórico, donde parte de la localidad se encuentra dentro del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. En 1979, Fernando Rodríguez Viaña, quien encabezaba la lista del Partido Socialista de Andalucía en las primeras elecciones de la democracia, accedería a la alcaldía tras un pacto con las fuerzas de izquierda. Por motivos laborales, decide no continuar, por tanto le sucedería en el cargo su compañero de partido, Avelino Arias Soto, a finales del mismo año. José Luis Sordo, concejal de las primeras corporaciones en este periodo de libertades, refiere que se llegó a democratizar la institución desde esa primera etapa y que se generaron sentimientos de esperanza e ilusión en la sociedad isleña para una necesaria transformación en la ciudad. Yo creo que los ayuntamientos estaban un poco paralizados, ¿no? Ahora se quejan de que hay poco dinero, y seguramente que lo hay, porque siempre las necesidades son mayores que los recursos. Pero en aquella época se estaba bajo mínimo. Para colmo, a raíz de pasar a la democracia, después del año 77, los gobiernos que entonces municipales pues están a la espera de que los cambien, con lo cual había una parálisis muy grande en la administración local. Desde el año 77 hasta el 79, esos 2 años, las corporaciones que estaban en todos los ayuntamientos de España sabían que estaba un poco en precario, que iban a estar poco tiempo, y entonces había muchas ganas y mucha ilusión de cambiar todo. También nos llevamos las primeras un poco decepciones, ¿no? Porque cuando estás fuera, ves las cosas que querrías cambiar, que te parecerían fáciles de cambiar, pero luego son complicadas tanto por los recortes presupuestarios, no hay dinero para todo, pero también con las normativas legislativas, ¿no? Entonces te das cuenta que la administración está, en mi opinión, demasiado encorsetada quizás, con muchos procedimientos legales, y entonces para tomar cualquier decisión el procedimiento es muy largo, muy largo. Entonces llegaba un momento en que estaban inquietos, como diciendo, no puedo hacer todo lo que quisiera, ¿no? Entonces había un nivel de aceptación de la oposición, de contribuir, que ahora prácticamente no se da, ¿no? O sea, se aceptaban muchas propuestas de la oposición y había un entendimiento realmente muy grande, ¿no? Entonces yo diría que la primera que se consiguió es hacer más participativo el ayuntamiento. O sea, que yo mismo y mucho me acuerdo que, bueno, con el alcalde no hablaba casi nadie, no era accesible, pero incluso casi ni los concejales, no estaban en el ayuntamiento. Y en esta primera época yo recuerdo que sobre todo las tardes, porque por la mañana no había casi liberado, porque no se podía, pero por las tardes había siempre concejales en el ayuntamiento y se acercaba a todos los ciudadanos hasta las 11 y las 12 de la noche. Era normalísimo que el ayuntamiento estuviera abierto. Se encontraron con unos ayuntamientos bastante difíciles y hicieron una labor increíble de participación, de acercamiento de la administración y sobre todo de empezar a construir una nueva ciudad en una nueva filosofía democrática, ¿no? Que eso es lo más importante. Yo creo que siempre hay que darle las gracias a ese grupo de hombres y mujeres que tuvieron la valentía en esa fecha, en el año 79, de enfrentarse a unos ayuntamientos que primero transformarlos interiormente, pero también transformar las ciudades, que era muy importante.
En 1985, el andalucista Avelino Arias, junto a 3 concejales, cambiaron de grupo político, concretamente al Partido Socialista Obrero Español. En los comicios celebrados en 1987, volvería a ser reelegido como primer edil. Sin embargo, 2 años después, prosperó una moción de censura presentada por el Partido Andalucista, Partido Popular y por un grupo independiente. Este hecho hizo que el andalucista Antonio Moreno accediese a la alcaldía isleña, quien se propuso como principal objetivo la aprobación del PGOU, que llevaba paralizado un total de 2 años. Hombre, a mí me tocó una etapa difícil, pero bonita, porque fue intentar pues aprovechar los recursos que teníamos e intentar hacer pues una ciudad, ¿no? Es decir, el gobierno anterior tuvo 10 años. Hicieron muchísimas cosas, pero indudablemente estaban los pilares para ver las necesidades que teníamos, ¿no? Y me tocó, afortunadamente, porque también tuve muchos años de alcalde, me tocó afortunadamente hacer el diseño de una nueva ciudad en la que todavía, después ya de 13 años, todavía estoy viendo cómo se inauguran cosas que en su día dijimos que había que hacerlas y que realmente son necesarias para la ciudad. Eso para mí fue un motivo de orgullo, de satisfacción y de lucha, ¿no? De conseguir muchísimas cosas que la ciudad necesitaba. Creo que con la ilusión y con las ganas de trabajar que había en ese equipo, la verdad que también es digno de tenerlo en cuenta, porque cuando a los ayuntamientos llegan personas, equipos de personas, que son capaces de prestar la ilusión y ganas de trabajar, cualquier inconveniente se soluciona, ¿no? Y la ciudad demandaba muchas cosas y había que darle respuesta, pero al mismo tiempo, si hay ilusión y ganas de trabajar por ello, no... Vamos, ya digo que fue muy costoso de trabajo, ¿no? Pero viendo después los resultados, pues la verdad es que siempre se llena de satisfacción. Moreno destaca de su gestión la transformación de la ciudad, la mejora de la conexión entre barriadas y la dotación de numerosas infraestructuras y espacios públicos. Bueno, desde donde estamos ahora mismo, que esto era pues un estercolero de vacas y de cosas, hasta Bahía Sur, pasando por la Ronda del Estero, el diseño nuevo de la ciudad, ¿no? Es decir, yo creo que por eso me cabe el honor y la satisfacción de haber participado y colaborado en hacer esta ciudad que hoy todavía estamos viviendo, y que me tocó en esa época pues hacer cosas, ¿no? De conexiones con barriadas, que las grandes barriadas que estaban un poco marginadas, centralizarla y unirla y hacerla más ciudad, de todo, porque todo lo que afecta a la ciudad, pues todo me parecía importante, ¿no? Es que para mí la ilusión consistía en lo mismo inaugurar una calle o arreglar un asfaltado que Bahía Sur, por ejemplo. Eso para mí es lo mismo, ¿no? Deben darle infraestructura y aliciente e ilusión a los ciudadanos que me tocó en su día dirigirlo. Y que espero que tengan, porque hay grandes retos por delante, que también los nuevos municipios pues se lo agreguen y se pongan a hacerlo, porque realmente la ciudad va creciendo y va teniendo nuevas necesidades, ¿no? Que a mí me tocó una etapa y hoy pues le tocan otra. En 2005, tras 16 años al frente de la alcaldía de San Fernando, abandona el cargo para dedicarse exclusivamente al grupo parlamentario del Partido Andalucista. De esta manera le sucedería Manuel María de Bernardo, primer teniente alcalde hasta entonces. De Bernardo, concejal con Antonio Moreno desde 1995, afirma que heredó una ciudad transformada gracias al buen hacer de sus antecesores, encontrándose con la problemática del posible cierre de Bazán. Tuve la oportunidad de heredar una ciudad que vivía en un momento difícil, porque fueron las crisis gordas de los astilleros, concretamente de la empresa Bazán, una manifestación histórica en San Fernando de más de 30.000 personas a finales de 2004 por el no cierre de Bazán. Y vivíamos la ciudad unos momentos difíciles en ese aspecto. Aquello se solventó, Antonio dio el paso, me tocó a mí acceder a la alcaldía y desde entonces hasta 2011 pues volcado con la ciudad, ¿no? La herencia fue una herencia de una ciudad que tenía proyectos en marcha, proyectos consolidados y sobre todo un reto importante de futuro en el que bueno, pues intentamos aportar, tanto mi equipo como yo, pues todo lo mejor para San Fernando, ¿no? La ciudad vivía en un momento difícil de salir, digamos, de un momento histórico como fue el presumible cierre de Bazán, que lo paralizó el pueblo de San Fernando, lo paralizaron los trabajadores y la sociedad en general, que hizo que aquello saliera adelante, ¿no? Hoy, gracias a Dios,
podemos hablar de Navantia con un futuro importante, con ahora con los barcos de Arabia, con sus momentos difíciles y no, pero aquel momento fue un momento dramático que lo recuerdo con mucha preocupación, con mucho nerviosismo, como te digo, detrás de Antonio, que en ese momento lideraba la ciudad, y conjunto con el presidente del comité de empresas entonces, Francisco Fernández Lucas, trabajaron mucho porque aquello saliera adelante, ¿no? Con el apoyo, como te digo, de San Fernando entero, ¿no? En aquel momento pues teníamos un reto importante sobre la ciudad, que era la llegada del bicentenario de las Cortes Constituyentes del año 2010, y sobre eso enfoqué con mi equipo un trabajo vinculado a la recuperación de los elementos históricos, a recuperar el papel de San Fernando en la historia. La historia tenía una deuda con San Fernando por aquellos acontecimientos que se vivieron en nuestra ciudad en el año 1810, que ya en la época de Antonio se había dado un paso importante, entre ellos declarar el 24 de septiembre fiesta local, pero me tocaba a mí afrontar el bicentenario, ¿no? Conseguimos luchar mucho para entrar en la Comisión Nacional del Bicentenario, que en sus orígenes no estábamos incluidos, y dentro de eso pues se produjo una vinculación entera de la ciudad en acontecimientos sociales, culturales, deportivos, recreativos, vinculados a aquel momento, ¿no? Realmente casi toda la legislatura fue vinculada a conseguir que en el año 2010 pues San Fernando tuviera, si no todo lo que nos hubiera gustado tener listo, pues gran parte de su historia recuperada, su papel en el mundo que fuera conocido y valorado, y yo creo que conseguimos gran parte de eso, ¿no? Yo realmente de sentirme orgulloso del día a día, ¿no? Del día a día, de no olvidándonos de la restauración de la primera fase del Puente Suazo que se consiguió, que por cierto lleva 6 años todavía que no se ha podido conseguir la segunda, o la recuperación de lugares históricos de San Fernando vinculados, como te digo, al Bicentenario, y la celebración de acontecimientos extraordinarios en nuestra ciudad en aquella época. El día a día también ocupaba mucha parte de nuestro trabajo, ¿no? Entonces yo recuerdo, bueno, las viviendas sociales que entregábamos, el cómo hicimos una inversión en alcantarillado para evitar inundaciones en nuestra ciudad, pues de una cantidad importante de dinero. Es decir, el día a día de la gente, los problemas cotidianos de que se pueden atajar o colaborar a paliar, ¿no? Desde un ayuntamiento pues estábamos volcados, ¿no? Lo mismo estábamos pendientes de una recepción del Rey, que estábamos terminando de sacar adelante pues un proyecto de construcción de viviendas sociales para familias desfavorecidas, ¿no? Entonces, en esa mezcolanza de actuaciones era lo que iba el día a día de esos 6 años y medio, como te digo, y que bueno, realmente los recuerdo con mucho cariño, ¿no? En las elecciones municipales de 2011 se produce un nuevo giro político. El popular José Loaiza establece un pacto con el partido andalucista y se hace con la alcaldía del consistorio isleño al ser la fuerza más votada. Loaiza indica que se establecieron mejoras en el municipio, a pesar de encontrarse con un ayuntamiento económicamente mermado en pleno periodo de recesión. Nos encontramos con una deuda de cerca de 50 y tantos millones, 60 millones, pero aparte 22 millones de deuda que estaba sin reconocer, metida facturas en los cajones, ¿no? Y esto, unido a la crisis, pues hubo que entrar en un plan de ajuste. Solo hemos ido a un plan de ajuste, ahí sí hubo que subir impuestos porque nos obligaba el Estado a hacer ese plan de ajuste, y a partir de ese momento pues lo que sí hicimos en menos de 2 años es, con toda esta situación, regularizar económicamente el ayuntamiento. El ayuntamiento de San Fernando es un ayuntamiento saneado y un ayuntamiento donde los bancos venían a ofrecernos dineros a pesar de las condiciones de crisis, ¿no? Eso nos conllevó a en 2 años no poder hacer obra ninguna, y a partir de ese momento, pues a partir de los 2 años empezamos a hacer planes de asfaltado, empezamos a arreglar calles, a regularizar la situación. Fuimos capaces de una obra como era el ayuntamiento, que llevaba 9 años cerrado, pues fuimos capaces de licitar, de tener dinero y licitar la obra, y así muchísimas cosas, ¿no? Fuimos capaces de desafectar los terrenos de Tiros Aneles y de hacerlos que Zona Franca al final se hiciera con ellos, que Defensa se los vendiera. Fuimos capaces de llegar a un convenio con el Ministerio de Defensa para todos los terrenos de Punta Cantera, de Fadrica, de los polvorientes de Fadrica. Fuimos capaces de conseguir que el hospital pasara a manos públicas del Servicio Andaluz de Salud de manera gratuita, y pagando incluso el Gobierno de la Nación, pagando las nóminas de los trabajadores para ya el uso de todos los isleños. Y recuerda especialmente su momento más duro en esa legislatura, el accidente ferroviario de Angrois, en Santiago de Compostela, que se llevó la vida de 5 vecinos de la localidad. Y es que hace 5 años fue el accidente de Angrois, y esos son los momentos que peor recuerdo yo de esa legislatura, porque estar aquí ese día, tener que viajar a Santiago, tener que tratar con los familiares, la verdad es que fue bastante triste en ese sentido, ¿no? Y eso, cada vez que llega este día, uno recuerda qué es lo que peor que pasó de alcalde, ¿no?
En las elecciones de 2015, un acuerdo entre Partido Socialista, la lista más votada, y Partido Andalucista convierte a Patricia Cavada en nueva alcaldesa de San Fernando. Bueno, pues la situación que me encuentro en el ayuntamiento es la misma que apreciaba en la ciudad. Una ciudad que había estado durante demasiado tiempo paralizada, una ciudad en la que no había habido grandes proyectos. San Fernando tuvo un momento hace años en los que hubo transformaciones urbanas que la cambiaron, pero lo que sí es cierto es que había habido pues una paralización que es un poco la misma que se veía en la propia estructura organizativa, también bueno, mermada por las distintas normativas que también habían impedido incorporar personal, el tiempo de la crisis y todo eso, así que poner la maquinaria en marcha, volver a hacer a la gente creer en que las cosas son posibles, que puede haber proyectos, que San Fernando puede ser distinto, que se puede parecer a otras ciudades del entorno, por ejemplo, que han sabido encontrar ese camino hacia dónde ir. Todo eso es lo que más trabajo ha costado. Yo creo que después de 3 años en la alcaldía pues sí que lo hemos conseguido, que la ciudadanía ha ido viendo cómo hay cosas que son posibles, que hay proyectos posibles, que San Fernando tiene un camino. Entre los logros realizados desde su investidura como alcaldesa, Cavada destaca el impulso de proyectos que potencian a los principales motores económicos de la ciudad, además de seguir apostando por la industria naval y militar. Aquí en San Fernando la gran mayoría de la población vivía de lo naval y de lo militar, había una estabilidad, había escasez de emprendimiento porque existe una seguridad laboral importante. Y lo que sí es cierto es que ambos motores económicos pues decayeron, tanto lo naval como lo militar, con independencia de que obviamente la mayor empresa o el mayor motor económico de San Fernando sigue siendo lo naval. Afortunadamente ahora, bueno, pues con el contrato de las corbetas va a suponer impulsar enormemente el empleo. Nunca llegaremos a los índices de contratación que existían hace muchos años. No obstante, hay que seguir apostando por ello y los objetivos son pues hacer de San Fernando una ciudad pues próspera, una ciudad donde se pueda ofrecer al ciudadano o a la ciudadana donde desarrollarse en lo personal y en lo profesional, y para ello necesitamos pues generar empleo y generar nichos de empleo. Por ello, aquello que podemos potenciar, lo vamos a potenciar. Si tenemos un magnífico parque natural, pues lo que hemos hecho es apostar por proyectos que potencien el parque natural, como ha sido la Estrategia de Desarrollo Urbano y Sostenible, apostar por el turismo cultural a raíz de atraer a un gran número de personas con ese Museo Camarón que junto a la Junta de Andalucía pues se levantará próximamente, apostar también por el turismo de sol y playa, por nuestra playa natural, nuestro monumento natural como es la Punta del Boquerón, apostar también por los suelos económicos que también han estado paralizados y necesitan un revulsivo, pero también apostar por el turismo, por ejemplo, en relación a la historia y el patrimonio. Somos una ciudad rica en patrimonio, una magnífica calle real, constituida por determinados hitos que son edificios constitucionales. Tenemos una historia importantísima relacionada con la Constitución de 1812 y por lo tanto también tenemos que apostar por ello. Como le decía, marcar un rumbo, marcar cuáles son nuestros motores económicos fundamentales, apostar por ellos y que todo esté planificado. Que este gobierno lo tiene claro, sabe dónde tiene que incidir, ha buscado proyectos, ha buscado financiación para potenciar cada uno de esos motores y hacer de San Fernando una ciudad próspera. San Fernando debe insistir en la creación de empleo para la Bahía de Cádiz, poner en valor su patrimonio histórico y natural, así como seguir impulsando el sector industrial. Yo creo que ahora mismo San Fernando, primero, debería concienciarse de verdad que la industria mayor que tiene es la industria naval, y yo creo que todos los ciudadanos deberíamos de ser conscientes de ello. Y cuando digo ello, digo defenderla en todos nuestros aspectos, pero también al mismo tiempo desarrollar, que creo que no hay un tejido industrial de empresas auxiliares que fueran fomentando, se fueran arraigando, consolidando, no solo con Navantia, sino realmente con otros sectores que pueden haber fuera de aquí. Yo creo que habría que hacer un impulso grande por intentar el sector industrial que no parará. Bueno, yo creo que San Fernando ha sido una lucha continua, porque era una ciudad que decía mi antecesor que vivía de 14 cosechas, ¿no? Que vivía de las cuestiones militares.
Todo el mundo después sabe que en el proceso democrático las Fuerzas Armadas fueron disminuyendo hasta convertirse en profesionales y este tipo de cosas, y dejando de utilizar instalaciones, pues siempre buscando en qué podemos convertirlas, y sobre todo por algo muy importante que debe tener la ciudad, ¿no?, que es la creación de puestos de trabajo, que aunque no le corresponda a un ayuntamiento, pero sí es de preocuparse. Por ejemplo, en mi época fue una época muy importante de la preocupación de lo que era en aquel entonces la empresa Nacional Albatán, y que tuvimos unas manifestaciones multitudinarias y que ha hecho que vayamos siguiendo hacia adelante. Por la construcción naval tiene una seña de identidad de nuestra ciudad, pero al mismo tiempo de también prestar servicio en todo lo que podamos, ¿no?, que son servicios importantes y que podamos tenerla, ¿no?, y darle oportunidad a que las propias empresas y las entidades locales se puedan crecer, los polígonos industriales, las industrias, porque el pensar que va a venir una empresa como entonces su día era la empresa Nacional Albatán, o como San Carlos, donde querían 400 o 500 trabajadores, eso hoy es bastante complicado y complejo. Pero sí el de estar sumando, ¿no?, es la posibilidad de que un grano no hace graneros, pero sí ayudar al compañero. Entonces, ayudar a que realmente la ciudad pueda prestar los servicios que necesita con gente de aquí, creando autónomos y empresas de aquí de San Fernando, ¿no?, que creo que es donde puede estar. Indudablemente yo no soy un gurú ni nada por el estilo, pero sí, y aprovechar por supuesto la coyuntura, como pasó en su momento con Vallasur, que se ha convertido en un motor de la ciudad, y yo creo que es importante buscar eso hoy a los signos de los tiempos, lo que cada momento va marcando, ¿no? Yo creo que San Fernando también debe de consolidar, como decía anteriormente, ¿no?, aquel trabajo que en su momento realizó la ciudad, vincular, recuperar la historia de la misma, y sobre todo tiene que consolidarse como una ciudad abierta, como lo es, una ciudad cercana al Parque Natural, en las que se hicieron unos primeros trabajos de acercamiento, de construcciones de sendero de la Punta del Boquerón, sobre todo el sendero vinculado al Caño del Carrascón, a abrirnos un poco más al Parque Natural. Creo que también se está ahora mismito con esa idea por parte de los actuales gobernantes, ¿no?, pero sobre todo que siga siendo una ciudad agradable para vivir, una ciudad cercana, una ciudad donde el día a día de sus vecinos sea lo más cómodo posible, repito, dentro de lo que es las competencias de un ayuntamiento, una ciudad segura, ¿no? San Fernando siempre ha tenido y sigue teniendo los mayores índices de seguridad ciudadana de lo que es la provincia, incluso de Andalucía, ¿no? Y por lo tanto, bueno, eso junto con expectativas laborales que se deben abrir ahora con la carga nueva de trabajo de Navantia y la recuperación, bueno, pues determinados trabajos tradicionales, y que en el entorno de la bahía pues se genere más empleo de que realmente tenemos, creo que deben de ir enfocados todos los esfuerzos, ¿no? A San Fernando hay que aspirar a ser una gran ciudad, que no somos capaces de conseguirlo. Hay que cambiar todo el sistema económico de San Fernando, pero no con palabras, sino con hechos. ¿A qué tiene que aspirar? Pues exactamente, a cambiar su sistema económico. Hemos trabajado muchísimo en Navantia, desde aquí, desde la provincia y desde el Gobierno de la Nación, para que hoy tengamos carga de trabajo con 5 corbetas árabes. A eso tiene que aspirar, a esos astilleros competitivos, a que tengan carga de trabajo, que se haga su plan industrial, que San Fernando sea una ciudad que se una al turismo, y que en San Fernando de verdad empiece a aprovechar el parque natural que nos tiene colapsado, sin dejar de ser parque natural, sin dejar de ser ese pulmón natural que tiene San Fernando. Tiene que servir para el desarrollo económico de San Fernando, porque es el desarrollo económico de sus vecinos. Pero a cambio tampoco hemos tenido, hemos ido a desarrollar qué le podía reportar a San Fernando todo este terreno que tiene todo este sector del Parque Natural, ¿no? De hecho, yo creo que la Junta ha invertido muy poco, casi nada. Está igual que yo creo que se declaró Parque Natural, estaba yo en el ayuntamiento, pues en los años, estaba gobernando Belino, me acuerdo, pues no sé, pues el año a lo mejor 80 y tantos, y para tener no ha habido inversiones de todo el centro de visitantes y poco más, ¿no? Yo creo que habría que desarrollarlo mucho más, hacer inversiones y que no nos parezca a los ciudadanos de San Fernando que es un hándicap para nuestro desarrollo. Si observamos San Fernando, que es una ciudad muy lineal, hemos visto cómo la parte oeste de la ciudad, donde se encuentra el complejo Vallasur, de los más visitados de España, también bueno, que aporta a la bahía de Cádiz y a la provincia un plus de calidad en cuanto al comercio y la sostenibilidad. Vemos pues el Parque del Oeste, la avenida Perijunquera, que también la hemos transformado. Digamos que existe una parte oeste y una parte este de la ciudad. La parte este necesita, como decíamos, pues una integración urbana mucho más adecuada, mejorar la calidad urbana para ofrecer a la ciudadanía y la movilidad.
y por lo tanto uno de los grandes retos pues es transformar toda esa parte este de la ciudad, desde el recinto de la Magdalena, convirtiéndolo en un gran parque, toda la parte de la Ronda del Estero, para poner en valor lo que se ve en el paseo de la propia Ronda del Estero y todo lo que es el puerto de Gallinera. Somos una isla rodeada de mar, rodeada de caños y esteros que son maravillosos si uno lo observa desde cierta altura, y por lo tanto tenemos también que potenciar el deporte náutico y todo lo relacionado con nuestra lámina de agua alrededor. Toda esa transformación yo estoy segura que va a suponer un antes y un después en San Fernando. Reactivar la industria naval y militar a pesar de la reducción de dicha actividad, potenciar el parque natural de cara al turismo y seguir creando carga de trabajo en los astilleros se posicionan como principales retos para la localidad en los próximos años.